Bien, chicos, ahora que ya hemos visto qué vamos a trabajar el día de hoy y cómo en nuestra presentación de la unidad nos mencionan que nuestro país es un país biodiverso, una de las preguntas que se plantean en nuestra situación problemática o conflictiva del inicio de unidades, ¿por qué el país donde nosotros vivimos es biodiverso? Y esto se debe a lo siguiente, ¿sí? Y nos dice, ¿por qué tenemos una gran biodiversidad? Recuerda que bio se refiere a todos los aspectos que tengan vida, tanto especies animales, vegetales, pequeños microorganismos, todos aquellos que viven en el Perú, que forman parte de un determinado territorio. Y vamos a encontrar que lo que influye de manera determinante es que en nuestro país existe una variedad de climas. Es decir, hay una biodiversidad, una gran variedad de formas de vida, porque el Perú tiene gran variedad de climas. Y la variedad de climas se debe a los siguientes factores que vamos a ver aquí. A la cercanía a la línea ecuatorial, porque acuérdate que la línea del Ecuador es aquella que divide la Tierra en dos hemisferios. El hemisferio norte de la línea ecuatorial hacia el norte y el hemisferio sur de esta línea hacia toda la parte final de la Tierra hasta el polo sur, ¿no? Lo mismo en el norte hasta el polo norte. Entonces, el Perú, se ubica muy cercanamente a la línea ecuatorial. Entonces, va a tener en ciertas partes, no en todo su territorio, un clima tropical. Quiere decir abundantes lluvias, abundante vegetación también y un clima elevado, caluroso, propio de las selvas. Porque gran parte de las selvas que existen en el mundo, bosques amazónicos, bosques lluviosos, están muy cerca de la línea ecuatorial. ¿Sí? Los grandes bosques tropicales están todos cerca de la línea ecuatorial. Entonces, la cercanía va a determinar definitivamente la existencia de climas. No completamente, porque nuestro país también se va a ver influenciado por otros factores, ¿sí? Entonces ya tenemos, primero, la línea ecuatorial. Segundo, la cordillera de los Andes, a quien vemos aquí. La cordillera de los Andes, al atravesar todo Sudamérica, también va a determinar la existencia de otros climas, porque si la cordillera de los Andes no pasara por todo Sudamérica, entonces sería más fácil que todo el territorio peruano tenga un clima como la selva, ¿sí? Pero la cordillera de los Andes, al pasar por esta área, lo que va a hacer es determinar regiones, de tal manera que esta parte de aquí queda aislada de esta de aquí, cercana al mar, y va a hacer que tenga un clima distinto, ¿sí? Se convierte en una especie de pared, de muro, que impide que ciertos vientos y que cierto clima sea también semejante al del otro lado. Entonces, la cordillera de los Andes también va a ser un factor determinante de la existencia de climas. Y al ser una formación montañosa, también va a tener un clima distinto, porque a más elevación, a más cercanía a las alturas de las cumbres más altas de la cordillera de los Andes, también vamos a tener climas más fríos, ¿sí? Y por otro lado también va a generar una franja desértica, que es lo que vemos aquí de amarillo, y que es el lugar donde nosotros vivimos, la costa, ¿no? Que va a tener un clima completamente distinto al del otro lado, de la selva, ¿no? Y también al de la sierra. Entonces ya hemos dicho, primer factor, la cercanía a la línea ecuatorial o la línea del Ecuador, ¿sí? La cordillera de los Andes y la corriente de Humboldt. Ahora vamos a hablar de las corrientes marinas. En nuestro territorio o frente a nuestro mar van a converger o se van a encontrar dos corrientes marinas de temperaturas distintas, pero que van a influir cada una en ciertos espacios del Perú. Entonces, miren ustedes, desde el sur de Chile viene una corriente de aguas frías que vemos aquí, de azul. Es la corriente de Humboldt. Como ya lo dije, como viene del sur y mientras más te alejes de la línea ecuatorial, más al sur vayas,
la temperatura de la Tierra también va a disminuir. Igual, mientras más te acerques al Ecuador, más calor. Mientras más te alejes del Ecuador, más frío, porque te estarás acercando a los polos, tanto polo norte como polo sur. Entonces, esta corriente de Humboldt, que cuando llega aquí al Perú le llamamos también corriente peruana, viene de sur a norte y trae aguas frías. Entonces va a cambiar también la temperatura de todas las áreas cercanas a ella. Yo les había dicho que por la ubicación del Perú nos correspondería un clima tropical, un clima caluroso de selva en todo el Perú. Ya lo ha modificado la cordillera de los Andes. Lo viene a modificar aún más la corriente de Humboldt de aguas frías. Y lo que genera, ¿sí?, es que unido la corriente peruana de Humboldt a una masa de vientos que se llama anticiclón del Pacífico Sur, se llama anticiclón porque va en contra de el recorrido normal que hace un ciclón, ¿ya? Por eso se llama anticiclón, y hace este recorrido antihorario, ¿no? Y esta corriente de aire ayuda también a venir más al norte a esta corriente de Humboldt, ¿sí? Y va a tener predominancia en la costa central a sur. Y va a determinar que en la costa central y sur del Perú haya gran parte del año cielos nublados. Por eso es que en nuestro país, gran parte del año, en invierno, por ejemplo, tenemos el cielo completamente lleno de nubes, ¿sí? Y solamente en verano vemos un cielo despejado. Bueno, entonces, ya hemos dicho, primero, ¿sí?, la cercanía de la línea ecuatorial, no te olvides. Segundo, la existencia de la cordillera de los Andes, que es como una especie de barrera y genera un clima distinto ahí mismo también en la cordillera de los Andes. Luego, esta corriente de aguas frías. Luego, esta masa de viento, el anticiclón del Pacífico Sur, que también empuja a esta corriente de agua, hasta que va a perder fuerza aquí casi frente a La Libertad, ¿sí?, a la región La Libertad, donde ellos, tanto en Tumbes, Piura y La Libertad, van a tener más influencia de otra corriente marina, que como viene de la zona ecuatorial, ¿sí?, ya les había dicho, ¿sí?, ¿qué temperatura tendrá? ¿Será más fría o será más cálida? ¿Sí? Por su cercanía a la línea ecuatorial, entonces estas aguas son de temperaturas cálidas, es decir, son calientes. Y esta solamente va a ejercer influencia en esta área, solo en esta área. Otra cosa que no les había dicho y es muy importante y que también influye en la biodiversidad es que mientras el agua que va a predominar en nuestro mar sea justamente no un agua completamente gélida como el que podemos encontrar en el Polo Sur, por ejemplo, muy fría, sino una temperatura bastante adecuada, eso va también a propiciar la existencia de mucha vida marina. Por eso nuestro mar, el mar peruano, es considerado el segundo mar más rico del mundo, solamente después del mar de China, ¿sí? Entonces, todos estos factores van haciendo que el Perú tenga climas distintos, pero que también influyan en su biodiversidad. Como van formando climas distintos, estos climas también son propicios para la existencia de variedad de especies, ¿sí? Entonces ya tenemos la corriente del Niño. Ojo, y pongo acá, no es el fenómeno del Niño, es corriente del Niño, porque la corriente del Niño va a estar permanentemente frente a las regiones o departamentos que hemos mencionado: Tumbes, Piura, La Libertad. Por eso es que aquí vamos a encontrar un clima caluroso, ¿sí? Normalmente llueve, ¿sí?, mucho más frecuentemente y más cantidad de lo que llueve en toda la costa central a sur. Es una lluvia más intensa. Mientras que todos los territorios influenciados por la corriente de Humboldt, no cordillera, por la corriente de Humboldt, van a tener presencia de unas lloviznas mucho más pequeñas,
Sí, su mismo nombre lo dice, ¿no? Lloviznas, lluvias bien, bien pequeñas, garúas también podríamos decir. Cuando esta corriente del Niño viene más al sur, es que genera lluvias intensas, genera desastres naturales porque los ríos se desbordan, estos generan huaicos, generan también pérdidas humanas, por lo mismo que los huaicos pueden generar accidentes en las pistas, en fin, realmente ya se convierte en un desastre natural cuando el hombre no está preparado para afrontarlo. Pero esta corriente del Niño y el fenómeno del Niño se han presentado a lo largo de toda la historia, y del fenómeno del Niño principalmente generando graves daños. Y cada cierto tiempo se presenta un fenómeno del Niño más fuerte que el otro. Se supone que un fenómeno del Niño probablemente sería el que habría dado fin a la cultura moche, habría generado grandes daños a la agricultura, que era la base de su economía, ¿no? Eso es lo que nos dicen los investigadores. Y otro factor es el anticiclón del Pacífico Sur, que habíamos dicho nosotros, que es esta masa de aire que se mueve en sentido contrario a las agujas del reloj, por eso su nombre, anticiclón. Muy bien, chicos, entonces ya tenemos los factores bien mencionados: la cercanía a la línea ecuatorial, la cordillera de los Andes, la corriente de Humboldt, la corriente del Niño y el anticiclón.